La Revolución iraní y la Guerra Fría, Daniel González, intento 2. Para entender la Revolución iraní en el contexto de la Guerra Fría, primero tenemos que entender los antecedentes regionales. El primero, la Constitución de Medio Oriente durante la Guerra Fría. En el mapa de la derecha, este mapa es de 1980, podemos ver los países alineados con la Unión Soviética y aquellos que se habían alineado con los Estados Unidos o que eran países no alineados. Como el mapa es de 1980, ya se muestra tanto Irán como Egipto como no alineados, mientras que antes de la guerra del Yom Kippur, Egipto aparecía como un país a favor de la Unión Soviética e Irán a favor de los Estados Unidos. Del lado izquierdo en la imagen que podemos ver es el símbolo del partido Baatista. El partido Baatista es el socialismo árabe que predicaba el panarabismo y el panislamismo, que trató de controlar el norte de África y el Golfo Pérsico sin lograrlo. Miembros de este partido que mantuvieron poder durante bastante tiempo fueron el gobierno egipcio, que fue después derrotado con un golpe de Estado, el gobierno sirio, que todavía mantiene el partido Baatista, y el gobierno iraquí. Estas aspiraciones que tenía el partido de controlar todo el norte de África no se logran y algunos de los países se vuelven no alineados. Todos estos tenían al principio un apoyo de parte de la Unión Soviética. Bueno, de los antecedentes más importantes es la Guerra de los 6 días, en que los países árabes le declaran la guerra a Israel, pero Israel en tan solo 6 días logra derrotarlos a todos. Esto lo logra y además gana territorios como la península del Sinaí, los bancos occidentales y el este de Jerusalén, la frontera de Gaza, los altos del Golán. Todos estos los gana en tan solo 6 días y después los ocupará para negociar con sus vecinos. Durante la guerra del Yom Kippur, la guerra del Yom Kippur es una guerra entre Egipto y sus aliados contra Israel, que de nuevo vuelve a ser un triunfo israelí, pero a diferencia de la guerra de los 6 días, en esta guerra Egipto siente que ha podido recuperar el honor perdido y se empieza a mover de su esfera de influencia. Esto puede ser también debido a que la Unión Soviética se negó a prestarles un apoyo en contra de Israel por el miedo de enfrentarse directamente con los Estados Unidos. Según el secretario de Leonid Brezhnev, presidente de la Unión Soviética, dice que les dieron la tecnología que ni en Vietnam tenían superioridad en tanques y armas, artillería, etcétera. Y dice que Sadat lo despertó en la noche por el teléfono diciéndole sálvame. Y le pidió tropas y la Unión Soviética se negó. Bueno, los resultados de esta guerra principalmente fueron el embargo de petróleo de los países de la OPEP, que ocasionó después la crisis energética en 1973 contra Estados Unidos. Egipto, como había ganado un poco de prestigio y también por no haber sido apoyado por la Unión Soviética, se empieza a alejar y finalmente se declara no alineado, pero Siria empieza a hacer un acercamiento bastante importante que se ve hasta nuestros días. Después de la guerra y debido a las negociaciones que Egipto empieza a tener con Israel, se da la guerra entre Egipto y Libia en 1973. Sadat, presidente de Egipto, da una visita a Israel en 1978, con lo que reconoce implícitamente que Israel es una nación, un Estado. Y bueno, posteriormente, debido a los acuerdos de paz entre Israel y Egipto, los acuerdos de Camp David, Egipto es suspendido de la Liga Árabe hasta 1989 y en 1981 Sadat es asesinado por fanáticos islamistas que lo culpan de haber entregado una parte del territorio al enemigo judío. Todo esto se da en un ambiente en el que Irán no figura como una gran potencia árabe, sí como una potencia, pero no como una potencia árabe, por lo que se niega a participar en la guerra
Y esto debido a que, como diría Woodrow, como diría Churchill en la Segunda Guerra Mundial, nosotros los ponemos, nosotros los quitamos. Y después de haber quitado a su padre, llega Mohamed Reza Pahlavi, que se convierte en el Shah, y en 1953, con un golpe de estado de la CIA, es reinstaurado y recibe un apoyo de 45 millones de dólares para mantener y ser el policía de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. En 1955 destituye al primer ministro, convirtiéndose en un monarca único, y crea la SAVAK, la Policía Secreta de Irán, con la que ejerce represión política entre 1955 y 1953, y después lo ocupará durante las revueltas. Los Estados Unidos, como su aliado más importante, le recomienda empezar a hacer reformas estructurales que permitan evitar la expansión soviética en la región, por lo que se planea la Revolución Blanca de 1973. En esta, el objetivo principal era la reforma agraria, especialmente la distribución de fincas y tierras. Lo que no mencionaban es que esas fincas y esas tierras habían sido expropiadas ilegalmente por el Shah anterior, y también que esas tierras que se estaban repartiendo habían sido quitadas a mezquitas, por lo que se ponía en contra de la jerarquía eclesiástica musulmana y de las élites de en ese momento. Otros actos que empiezan a generar oposición dentro de su mismo gobierno es que entrega inmunidad diplomática a militares estadounidenses y a sus familias, y también empieza a reprimir las protestas. En 1963, con las protestas que encabeza el ayatollah Rahmani, se dan 20.000 muertos. En su política internacional, el Shah mantiene la política de distensión, tratando de tener buenas relaciones con la Unión Soviética, con quien comparte una buena frontera, y por lo que recibe la visita de varios mandatarios comunistas, como el presidente de las comisiones rusas, Nikolai Podgorny, en 1970, Tito en 1971 con motivo de los 2500 años del Imperio Persa, y Hua Guofeng en 1978, mandatario del Partido Comunista Chino. Del mismo modo, el Shah Reza Pahlavi da varias visitas a la Unión Soviética en 1965 y 1967, pero sobre todo su política internacional relacionada con los Estados Unidos iba en el ámbito comercial. A Estados Unidos le compra alrededor de 8.3 billones de dólares en un tiempo de solo 3 años, mientras que la Unión Soviética, con su pacto que realizó en la última visita, obtiene una venta de 110 millones de dólares a cambio de petróleo, gas y otros recursos naturales iraníes. En 1961 da reconocimiento a Kuwait y, como ya habíamos mencionado, se convierte en el policía del Golfo entre 1970 y 1979, por lo que interviene en Omán en contra de los rebeldes apoyados por la Unión Soviética, y da apoyo a los kurdos en Irak en los inicios de los 70 en oposición del baatismo socialista. En su política petrolera logra fijar los precios del petróleo después de la subida de los precios en 1973, y todo este recurso que obtiene lo ocupan para mejorar las capacidades militares de Irán. Esto es considerado también como un desperdicio de dinero, ya que el 80% de los ingresos que obtenía a partir del petróleo se iba en armas. Esto lleva directamente a la revolución iraní, ya que en 1978 se empieza a oponer de nuevo a las élites, favoreciendo en desmedida a los empresarios americanos, británicos y franceses, con los que tiene pactos económicos armamentísticos bastante grandes, ya que con la presidencia de Jimmy Carter y la negociación de la venta de armas y aviones para la región, obtiene
se logra posicionar como una de las grandes potencias militares. La figura clave dentro de la revolución iraní es el ayatolá. El ayatolá en 1962 es arrestado por oponerse a la posición oficial y a las relaciones con Occidente. En el 64 es exiliado a Turquía después de las represiones y manifestaciones que ya mencionamos que terminaron en 20.000 muertos. Y así que desde 1964 hasta 1979 hace campañas en contra del Shah desde Turquía, Irak y Francia, en donde se encontraba exiliado. El ayatolá dentro del Islam es la figura más alta, el equivalente a un rabino o al papa dentro de la Iglesia Católica. Y bueno, regresa a Irán en 1979 después del exilio del Shah Reza Pahlavi y al triunfo de la revolución se convierte como en el líder supremo de Irán. Se vuelve el dirigente hasta su muerte en 1989, por lo que le toca participar como dirigente en las dos guerras entre Irak e Irán. Y bueno, brevemente, la revolución se desarrolla de manera muy rápida. En 1978, el descontento social genera las huelgas y las protestas. En 1979, los primeros días de enero, el Shah, viendo el descontento y viendo las turbas que había en la calle y que se volvía bastante peligroso, decide huir. En febrero regresa el ayatolá y en abril, después de un referendo, es declarada la República Islámica. El siguiente acto más importante de la revolución es la toma de rehenes a cambio de la extradición del Shah que se encontraba en los Estados Unidos, y estos rehenes no serán liberados sino hasta 1981. Las consecuencias de la revolución iraní: la relación con Estados Unidos se ve completamente dañada y empieza, bueno, esta imagen refleja cómo ve ahora Irán a los Estados Unidos, con las palabras que dijo el ayatolá, que era Shaitan e Bozor, que significa el gran Satán. Así es como ven a los Estados Unidos. Y después de las interferencias que hace en los primeros meses del mandato del ayatolá, en noviembre de 1979 los estudiantes islamistas toman la embajada de los Estados Unidos, tomando 52 diplomáticos. Esto pidiendo la extradición del Shah que se encontraba en Estados Unidos siendo tratado por cáncer. Estados Unidos se niega, el Shah empieza a vagar a varios países y termina al final en Egipto, donde moriría al año siguiente. En ese mismo año, los Estados Unidos y las últimas operaciones del presidente Jimmy Carter es la operación Eagle Claw, en la que se trata de liberar a los diplomáticos estadounidenses que están siendo retenidos. La operación falla, mueren alrededor de 25 miembros del personal estadounidense, ya que se desploma un helicóptero y daña las negociaciones. En septiembre de 1980 y en el marco de la primera guerra iraquí-iraní, deciden empezar las negociaciones con Algeria como mediador, y hasta enero de 1981, tras 444 días, los rehenes logran regresar a los Estados Unidos. Algunos otros efectos ligados completamente con este evento. Primero, la ruptura de relaciones diplomáticas, evidentemente, pero también hubo embargos de bienes iraníes en los Estados Unidos, hubo restricción de visas, se impusieron sanciones económicas contra Irán, hubo intentos de golpe de Estado y apoyo a detractores fuera de Irán. El primero y el más importante fue el apoyo a Irak para iniciar las dos guerras contra Irán. Esto sin tener en cuenta el uso de armas químicas por parte de Irak y varias otras cosas que se dirán más adelante, pero sobre todo la implementación de la doctrina Carter, en la que se veía con miedo y con peligro la participación de la Unión Soviética dentro de estos conflictos. Así que la doctrina Carter, como dice aquí en la diapositiva, en negritas está lo importante, en el que dice que cualquier intento de una fuerza exterior para ganar control de la región del Golfo Pérsico
va a ser considerado como un ataque en los intereses vitales de los Estados Unidos y va a ser repelido con cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza militar. Esto es evidentemente una amenaza a la Unión Soviética para evitar que hiciera lo mismo que había hecho en Afganistán e interviniera. En las relaciones con la Unión Soviética, en los primeros meses del Ayatolá hay un mejoramiento en las relaciones. Esto porque las bases que el Shah había permitido que se colocaran en la frontera con la Unión Soviética son eliminadas, especialmente la expulsión de las bases que tenían como fin el ver las pruebas nucleares de la Unión Soviética en Asia Central. Irónicamente, esto juega en su contra, ya que por esto el gobierno de los Estados Unidos en el Congreso se rehúsa a ratificar el Tratado SALT II y porque no contaban con la suficiente información y porque había disminuido las capacidades de Estados Unidos de controlar y de saber cómo estaba llevando a cabo sus pruebas nucleares. También mejoran las relaciones debido a que el Partido Comunista, que había sido suprimido durante los tiempos del Shah, es restablecido y se elimina a Irán como policía en el Golfo. Además de que durante estos primeros meses el gobierno del Ayatolá le vende información armamentística a la Unión Soviética de todas estas armas que habían comprado durante las décadas anteriores, que era casi lo mismo o incluso mejores que lo que tenían los países de la OTAN y que no habían podido obtener la Unión Soviética. Según Leonid Brezhnev, había una imagen positiva de la revolución, se apoyaba e incluso llegó a decir que se esperaba que la buena vecindad ayudaría a que ambos países se desarrollaran. Al poco tiempo empieza a haber un desencanto y el gobierno del Ayatolá se coloca como no alineado. Esto debido primero a un anticomunismo islámico, segundo a la hostilidad al ateísmo soviético, tercero debido a la intervención de la Unión Soviética en Afganistán y cuarto debido a la preocupación de que la Unión Soviética quisiera aplicar los artículos 4 y 5 del Tratado Soviético-Iraní de 1920, en el que declaraba que la Unión Soviética podía intervenir dentro de Irán en caso de que viera afectados sus intereses. También una parte fundamental de la revolución iraní era exportar la revolución islámica. Esto principalmente a los países chiitas en detrimento de los países sunitas. Como se ve en la imagen, hay una línea chiita que va desde el Líbano hasta Irán. Esta es la línea que consideraban peligrosa debido a que Irán empieza a instigar acciones dentro de los países como Arabia Saudita y los demás del Golfo Pérsico con el objetivo de derrocar lo que ellos llaman el islamismo estadounidense. Por ello, y debido a esta política de exportar la revolución, lanza un nuevo antiimperialismo, que es tanto anticapitalista como anticomunista. En Irak empieza a apoyar protestas contra el Baath y lanza medios para intentar desestabilizar a la Arabia Saudita, a lo que, como mencionamos, llama el Islam americano. En los primeros meses de 1980, toman la gran mezquita de la Meca y la mantienen durante 2 semanas y organizan manifestaciones pro Joimeni con miles de asistentes que requieren 20.000 soldados de Arabia Saudita para reprimir. Se condena enérgicamente al régimen saudí, pero sobre todo empiezan a dar las muestras de lo que será el antiimperialismo islámico llevado a su extremo, que son los ataques yihadistas. Los primeros los podemos encontrar en Líbano, donde se ataca la embajada de Beirut en 1981 y se atacan barracas en las que se encontraban cientos de soldados y se empieza a dar un apoyo a Hezbollah en el Líbano y a Hamas en Palestina, ambos movimientos y agrupaciones terroristas. Y bueno, en el Líbano también se da una toma de rehenes por yihadistas que oficialmente no están ligados al gobierno iraní.
Durante la guerra de Irán e Irak en 1980 a 1988, los estadounidenses empiezan a dar el apoyo a Saddam Hussein y al gobierno iraquí como una manera de contener la revolución islámica dentro de Irán. Esto todo lo hacen ocultando las violaciones a derechos humanos que ocurren sistemáticamente por parte de Irak, como el uso de armas químicas en contra de población civil en Irán. Se elimina a Irak de la lista de países que apoyan el terrorismo y se realizan intervenciones militares a pequeña escala en contra de Irán. Es decir, desde barcos y ocupando la supremacía aérea, Estados Unidos bombardea locaciones muy específicas dentro de Irán sin declararle la guerra abiertamente. Por el otro lado, Estados Unidos empieza a vender cargamentos de armas a Irán como una manera de evitar la expansión soviética en lo que se conoce como el evento de Irán-Contra, en el que la venta de estas armas a Irán, el dinero era ocupado en contra de los sandinistas en Nicaragua. Bueno, finalmente lo que ocasiona esto en Irak es que la guerra termine con 1 millón de muertos y grandes deudas, y lo que Richard Soll en la lectura define como la causa de la invasión estadounidense a Irak en 2003, puesto que en 1990 el gobierno iraquí tiene grandes deudas con los países del Golfo y decide invadir Kuwait. En conclusión, lo que ocasionó la revolución iraní a nivel local fue un cambio del status quo y el establecimiento de nuevas potencias. Irán se consolida como una potencia, pero no como una potencia soviética, sino como una potencia islámica en contra del imperialismo. Hay un nuevo antiimperialismo que no es como el anterior, que era árabe, islámico y socialista, sino que ahora se encuentra también anticomunista. Hay una reducción de la zona de influencia de los Estados Unidos porque pierde a su policía del Golfo, pero también se reduce el poderío de la zona de influencia soviética porque pierde a Egipto en los días anteriores y finalmente colapsa en las fechas en las que está terminando la guerra de Irak, y se construye un nuevo enemigo ideológico para los Estados Unidos. Una vez que cae la Unión Soviética, este será el nuevo enemigo que hay que enfrentar. Los efectos de esta revolución los podemos vivir y ver actualmente, por ejemplo, en las declaraciones del actual Ayatolá, que dice muerte a América significa muerte a aquellos que dirigen el país. Estas son las referencias. Gracias.